A ver. Hola, ¿cómo están? En este caso vamos a hacer la evaluación aplicando la guía de localización y solución de problemas del sistema de carga. Y en este caso el video está enfocado al uso de este procedimiento en la motoniveladora 16M. Vamos a ver paso a paso entonces el desarrollo de esta guía. Bien, la primera prueba que vamos a realizar es la prueba de voltaje del sistema, para lo cual vamos a medir el voltaje en el alternador, ¿no? Entre los terminales rojo y negro, que son batería y tierra, y también en la batería. Para esta prueba de voltaje del sistema, lo primero que tenemos que hacer es activar la llave de encendido a la posición ON. Bien, y sin encender el motor tomamos la medida de voltaje en los terminales de voltaje del alternador, y en este caso nos mide 24.42 voltios. No te mueves. Seguido tomamos la medida de voltaje en la batería y vemos que tiene 24. Bueno, hay que hacer buen contacto, ¿no? 24.46, que es una medida similar. Hay una pequeña diferencia de 0.03 voltios, ¿no? Que se puede considerar que es prácticamente el mismo voltaje. Bien, con eso entonces terminamos esta prueba de voltaje del sistema. Bien. Para la segunda prueba, que es la prueba de la revisión inicial de la operación del alternador, vamos a mantener la misma conexión que habíamos hecho hace rato para medir el voltaje en el alternador, y vamos en este caso a arrancar el motor, pero darle una aceleración al 75%. Esto significa que en RPM se traduce entre 1600 a 1800 RPM. Bien, se supone entonces que con el funcionamiento del motor y el alternador el voltaje debe ser mayor al que hemos visto en el paso anterior. Bien, entonces vamos a arrancar y vamos a ver cuánto es el voltaje. Según los resultados observados podemos tener diferentes interpretaciones dependiendo si es mayor o menor, ¿no? En este caso nos ha dado un valor mayor, entonces estamos en lo correcto. Bien, la prueba siguiente es la prueba T1 que vemos en el diagrama, y que es la prueba de salida del alternador. Bien, la idea en esta prueba es hacer una descarga primero del sistema. Para eso podemos utilizar dos formas, ¿no? Que ya las mencionamos la vez pasada. Es darle arranque sin tener alimentación de combustible al motor durante 30 segundos, y la otra es encender las luces, ¿no? Con el motor apagado obviamente, durante 10 minutos para que haya un consumo de voltaje de la batería, ¿no? Bien, algo parecido a lo que es la descarga de voltaje o la carga superficial, ¿no? Solamente que en este caso el tiempo es más extendido, ¿no? 10 minutos las luces prendidas. Entonces eso es lo que vamos a hacer y vamos a esperar los 10 minutos. Luego de los 10 minutos vamos a darle arranque al motor, ¿sí? Con todos los consumidores prendidos, luces, al ventilador, ¿sí? Y vamos a acelerar al 75%. Y en este momento el alternador tiene que generar una máxima salida de amperaje, porque la batería está descargada y porque la demanda del sistema es alta. Entonces ese voltaje, como dice el procedimiento, esa salida de corriente tendría que ser por lo menos un 90% de la máxima especificación que tiene el alternador. Bien, entonces antes de darle arranque al motor y acelerar con todos los consumidores encendidos, identificamos el cable rojo, ¿no? Es donde vamos a medir la salida de amperaje del alternador. Pero bien, por temas de comodidad y para poder ver la pantalla del equipo, del amperímetro, ¿sí? Porque hay que respetar el sentido de flujo de corriente, nosotros vamos a medir ese flujo de corriente haciendo un seguimiento del cable rojo que finalmente llega aquí, ¿no? Entonces vamos a conectar la pinza aquí en este cable. Entonces va a ser mucho más fácil de visualizar la medida de amperaje ahí.
Bien, entonces luego de la prueba podemos ver que la corriente ha llegado hasta valores de amperaje mayores a 100 y el voltaje ha llegado a un valor aproximadamente de 27 y un poco más, ¿no? Se ha mantenido estable. Eso es correcto, ¿no? El amperaje que ha llegado al inicio, ¿no? A ser más de 100 amperios, poco a poco y gradualmente ha ido bajando, como hemos podido ver, ¿no? Si manteníamos operando más el motor, debía haber bajado aún más todavía. Bien, la prueba T2, ¿sí?, nos habla acerca de probar si es que existe o no una corriente no deseada en el sistema, para lo cual vamos a medir el flujo de corriente con la pinza perimétrica en la conexión negativa del sistema hacia la batería. Para ello, la máquina y todos los accesorios tienen que estar apagados. Significa que la chapa también tiene que estar, o el interruptor de la llave de contacto tiene que estar apagado. Entonces, interruptor de la llave de contacto, entonces apagado, en este caso lo hemos retirado, ¿no? La llave conejo se queda activada. Sí, está activado. Entonces tomamos la lectura del amperaje, bueno, obviamente la escala más baja, ¿sí?, desde el cable negativo del bastidor, que finalmente llega hacia la batería, ¿no? Entonces respetamos el sentido de corriente, que es desde la máquina hacia la batería, y podemos ver una lectura, ¿no?, que en este caso me marca que es igual a 0.5 a 6, ¿no?, amperios. La especificación máxima me indica que debe ser máximo hasta 2 amperios si es que existe un flujo no deseado. En este caso es menor, entonces no tenemos ningún problema. Bien, en el caso de que nuestra máquina cuente con interruptor de desconexión principal de la máquina, o sea, el interruptor donde está la llave conejo, necesitamos medir también que no hay una fuga mayor a 0.5 amperios de corriente a través de los contactos del interruptor de desconexión, ¿no? Para ello ubicamos la chapa conejo y en la parte posterior encontramos sus contactos, ¿no?, y medimos este flujo de corriente abriendo el interruptor de desconexión. Bien. Sí. Retiramos el interruptor de desconexión y tomamos la lectura. En este caso me marca que tengo 0.69 amperios y estaría superando en este caso al 0.5 amperios, que es lo máximo permisible. Es probable que esta máquina entonces tenga un flujo de corriente no deseado, ¿no? Entonces esta medición me indica que hay un consumo de corriente a pesar de que la máquina está desconectada completamente. Continuamos entonces con la prueba T3, que es prueba del sistema de carga. En esta prueba el objetivo es identificar si es que existe alguna mala conexión en alguno de los cables del alternador, ¿no?, y la batería hacia el circuito de tierra principalmente, para lo cual primero vamos a hacer una medida encendiendo el motor, ¿no?, y acelerando 75% con los accesorios trabajando, ¿sí? Entonces luego de 3 minutos de mantener esto, recién procedemos a tomar medidas, ¿no? O sea, luego de 3 minutos de haber mantenido el motor en 75% de aceleración, ¿sí?, recién tomamos o comenzamos a tomar las medidas para completar la tabla y poder comparar los valores de voltaje, ¿no? El primer punto de medida donde nos pide tomar voltaje es en el alternador, ¿no?, que es justamente acá, ¿no?, entre el positivo y el negativo del alternador. Tomamos ese voltaje, ¿no?, y obviamente con el motor prendido lo apuntamos, y el siguiente punto sería medirlo en la batería. La medida en la batería se toma para comparar el valor de voltaje medido en el alternador, ¿no? Obviamente esto también es con el motor prendido igual, ¿no? Solamente estamos demostrando en este caso cuáles son los puntos de medida. Entonces ambos valores deberían ser iguales, ¿no? Y la diferencia máxima que se permite en esta prueba es de 2 voltios para sistemas de 24 voltios y 1 voltio para sistemas de 12 voltios, ¿no? Entonces aquí correspondería a una máxima diferencia de 2 voltios, ¿no? Eso me indicaría que si es que es mayor esa diferencia entre voltaje